Imagina que sacas una foto a tu novia en la calle y en uno de los lados de la imagen aparece un espontáneo que pasaba por allí. O que en la parte superior hay unos cables que estropean el aspecto del cielo azul. Como va a ser muy frecuente que no queramos quedarnos con una foto en su integridad, sino que queramos fijar atención en la parte más importante de la imagen, vamos a aprender hoy a recortar imágenes en Photoshop. Me llamo Gorka, soy diseñador web freelance y en mi curso completo y gratuito de Adobe Photoshop te enseño lección a lección todo lo que necesitas para manejar este programa. Te recomiendo que te suscribas a mi canal para enterarte cuando suba nuevas lecciones para este curso. Y ahora preparad vuestro cúter o tijeras porque vamos a Photoshop a recortar imágenes. Vamos a abrir primero esta imagen que tenemos aquí, que es una, pinchamos y arrastramos, que es una imagen de una terraza de un bar, y lo que vamos a aprender principalmente a manejar hoy es la herramienta recortar, que es esta herramienta de aquí. Podéis seleccionarla bien pinchando sobre el icono en la barra de herramientas o usando el atajo de teclado pulsando la letra C. Cuando habéis seleccionado esta herramienta veréis que os aparecen en los lados y en las esquinas de la imagen unos manejadores que podéis pinchar y arrastrar. Pinchando y arrastrando estos manejadores podéis definir el recorte de la imagen. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos quitar de la foto este trozo de pared que se ve aquí a la derecha, podríamos mover el manejador hacia la derecha y si le damos a Enter, veis que nos recorta la imagen tal y como le hemos indicado. Le damos a Comando Z o Control Z en Windows para deshacer. Si tenemos la herramienta recortar seleccionada y no nos aparece el marco con los manejadores que nos ha salido antes, podemos hacer clic en el icono de la herramienta y nos volverán a aparecer los manejadores ocupando todo el tamaño de la imagen. Si le damos a la tecla ESC desaparecen los manejadores, y si queremos que esos manejadores que definen el tamaño del recorte no ocupen toda la imagen sino únicamente una parte que nosotros queramos indicarle, podemos con la herramienta recortar seleccionada pinchar y arrastrar en la zona de la imagen que queremos recortar y nos aparecen los manejadores ocupando únicamente ese espacio. Para aceptar podemos darle a Enter como hemos hecho antes, o aquí arriba veis que hay un icono de aceptar que pinchando sobre él pues nos haría lo mismo que si hubiéramos dado a Enter. Deshacemos, volvemos a dar al icono para que nos aparezcan los manejadores. Como os he dicho, pinchando y arrastrando uno de los manejadores podemos cambiar libremente el tamaño del recorte. Si mientras pinchamos y arrastramos el manejador pulsamos la tecla mayúscula, la tecla Shift, veréis que las proporciones ancho y alto se mantienen. Esto es muy útil si no queréis cambiar las proporciones de la imagen original. Elegiríamos el tamaño y le damos a Enter para aceptar. Deshacemos. Además de la opción de pulsar la tecla mayúscula para que las proporciones ancho y alto se mantengan, está la opción de mover un manejador pulsando la tecla Alt en Windows o opción en Mac, y lo que hace esto es que pinchando y arrastrando uno de los manejadores, el cambio que hagamos se hace respecto al centro. Veis que al moverlo aquí se mueven todos los lados, no únicamente esta esquina, sino que se mueven las 4 esquinas de la misma forma con respecto al centro de la imagen. Esto se hace, como he dicho, pulsando la tecla Alt en Windows o opción en Mac. Le damos aquí a este icono para cancelar, que es lo mismo que darle a la tecla escape. Otra forma que tenéis de poder modificar este rectángulo de corte es, una vez que lo tenéis el rectángulo hecho con los manejadores, si pulsáis las flechas del teclado, veréis que a los lados, hacia arriba, hacia abajo, veréis que también podéis desplazar el área de recorte. Le damos a Enter para aceptar y deshacemos, Comando Z. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, en todos los casos, hacer la imagen más pequeña de lo que era originalmente. Hemos seleccionado una zona de la imagen y hemos recortado la imagen para que se quedara de este tamaño. Pero si al hacer la selección nos pasamos del límite de la imagen y la recortamos, le damos a Enter, veréis que nos ha hecho la imagen más grande y nos ha puesto en la zona adicional que ha creado en el lado izquierdo, en este caso de la imagen, el color negro porque es el color de fondo que tenemos seleccionado aquí en la barra de herramientas. Si el color de fondo fuera el rojo y hacemos el recorte haciendo la imagen más grande de lo que era originalmente por este lado, el color que nos pone en los píxeles que se añaden es el color de fondo, en este caso el rojo. Si os fijáis, en las opciones de la herramienta hay una opción que es eliminar píxeles recortados que por defecto está activado. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos un recorte de una zona de la imagen,
Cuando le demos a aceptar, todos los píxeles que están fuera de esta zona seleccionada van a desaparecer y no tenemos opción de recuperarlos. Le damos a deshacer y ahora, si hacemos el recorte sin tener marcada la opción eliminar píxeles recortados, fijaos antes de que hagamos el recorte en que aquí en la ventana capas tenemos únicamente la capa de fondo que está bloqueada. Ya hablamos de la capa de fondo en la lección en la que tratamos de las capas, así que os remito a ella si queréis más información. Pero eso, que os fijéis ahora que está esta capa bloqueada y al hacer el recorte sin haber seleccionado la opción de eliminar píxeles recortados, veréis que ahora la capa pasa a llamarse capa 0, no es la capa de fondo, no está bloqueada y podemos con la herramienta mover esta capa y veis que los píxeles que estaban más allá del límite del recorte siguen estando ahí detrás. Deshacemos, vuelvo a darle a la herramienta recortar para que aparezcan los manejadores. Hemos dicho antes que si movemos un manejador mientras pulsamos la tecla Shift se mantiene la proporción ancho y alto del recorte. También podemos definir aquí arriba donde pone proporción una proporción ancho y alto para el recorte. Si queremos, por ejemplo, recortar la imagen a una proporción que sea el doble de ancho que de alto, podríamos poner aquí la proporción 2 de ancho por 1 de alto. Entonces veis que automáticamente el tamaño del recorte se nos queda con las proporciones que le acabamos de indicar. Y en este caso, como ya está la proporción marcada aquí arriba, si movemos uno de los manejadores no hace falta que pulsemos la tecla Shift porque ya de por sí se va a quedar bloqueado con estas proporciones ancho y alto que le hemos marcado. Igual que podemos indicarle una proporción ancho y alto, podemos también indicar al recorte unas medidas exactas en anchura, altura y resolución. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos que nos recorte una imagen a un tamaño de 600 píxeles por 400 píxeles y a una resolución de 72 píxeles por pulgada, que es la resolución habitual para pantallas, seleccionaríamos aquí las medidas, le daríamos... Podríamos aquí mover uno de los manejadores, pero siempre se va a mantener esta proporción. Lo centramos en el trozo de la imagen que queremos que nos recorte y si le damos a Enter nos recorta la imagen y nos la ha dejado en las medidas que le habíamos dicho. Le damos a imagen, tamaño de imagen y veis que en píxeles está a esas medidas que le acabamos de indicar. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a abrir 4 imágenes que tenemos aquí. Son 4 imágenes de 4 actrices en blanco y negro y veis que cada una tiene un tamaño diferente. Si queremos, por ejemplo, usarlas en una página web o donde sea y necesitamos que estén las 4 imágenes al mismo tamaño, el recortarlas seleccionando aquí un ancho y un alto determinado nos puede ser muy útil. Vamos a poner, por ejemplo, las 4 imágenes a 200 por 200 píxeles. Y la resolución la misma, 32. Entonces ahora con las medidas de ancho, alto y resolución definidas, pinchamos y arrastramos en la zona de la imagen que queramos recortar y nos lo pone al tamaño que le hemos dicho. Haríamos lo mismo en las otras fotos. Una cosa que no he dicho antes es que si tenemos el marco del recorte hecho, podemos con el ratón pinchar y arrastrar para desplazar la zona de recorte que queremos hacer. Le damos a Enter y tenemos ahora 4 imágenes con las mismas medidas que son las que hemos definido arriba en las opciones de la herramienta de recorte. Le voy a dar en esta deshacer para enseñaros que aquí, además de tener la opción de proporción y ancho, alto y resolución, tenéis una serie de proporciones predefinidas y de dimensiones predefinidas. Si queréis que la imagen, por ejemplo, sea cuadrada, tenga una proporción de igual ancho y alto, o tenga, por ejemplo, un formato 16:9, que es la proporción ancho y alto habitual en vídeos, en televisiones, podríais seleccionarlo y os aparecería. Y lo mismo para dimensiones. Hay una serie de dimensiones ya predefinidas, que son estas medidas más o menos habituales. Si ninguna de ellas encajara con las medidas con las que vayáis a trabajar de forma habitual, podéis también añadir a estas medidas predefinidas vuestras propias medidas. Si la medida esta que hemos creado antes de 200 por 200 píxeles y 72 píxeles por pulgada de resolución va a ser una medida con la que vais a trabajar de forma habitual, podéis darle aquí a nuevo ajuste preestablecido de recorte. Le podéis dar un nombre si queréis. Por defecto os pone las medidas en píxeles y la resolución, pero podéis llamarle si queréis, pues miniatura caras actrices. Le dais OK y ahora pues
os aparece aquí. En caso de que tengáis otras dimensiones definidas en las opciones de la herramienta recortar, podéis cambiar a las medidas predefinidas que acabáis de crear, miniatura caras actrices, y os saldrán pues, el recorte con esas medidas y resolución que habéis definido. Vamos a cerrar las 4 imágenes de las actrices y vamos a abrir esta otra imagen. Volvemos a seleccionar la herramienta de recorte. Tenemos aquí marcadas las opciones de las miniaturas que acabamos de crear. Si le dais aquí al botón de borrar, nos va a borrar la anchura, altura y resolución que tenemos seleccionadas y nos permite volver a hacer un recorte con el tamaño que queramos nosotros. Si os fijáis aquí, cuando estamos haciendo los recortes, nos está apareciendo una rejilla que por defecto tiene 3 filas y 3 columnas. Esta rejilla nos sirve un poco como referencia a la hora de hacer los recortes. Nos sirve para dividir la imagen en zonas y tener un poco una idea mejor de lo que queremos recortar. Esta rejilla no tiene por qué ser siempre de 3×3. Tenéis aquí esta opción de rejilla y veis que hay diferentes tipos de rejilla que podéis seleccionar. Esta que aparece por defecto de 3×3 es la de la regla de los tercios, porque es habitual que en fotografía se respete esta regla en la que cuando hay un paisaje, por ejemplo, pues que se vea el tercio inferior con tierra o con mar y los 2 tercios superiores con el cielo. Entonces, teniendo la rejilla es más fácil recortar imágenes respetando esa regla. Y además de esta rejilla de 3×3 tenéis otras rejillas diferentes que os sirven para recortar las imágenes usando otras proporciones o otras reglas armónicas habituales. No voy a entrar ahora a describirlas en detalle, pero es fácil encontrar información sobre la proporción áurea o sobre la espiral áurea o diferentes tipos de recortes si buscáis un poco en Google. Simplemente que sepáis que podéis utilizar otras referencias para la herramienta de recortes, aparte de la de 3×3, que es una opción habitual. Cuando estamos recortando la imagen, aparte de poder cambiar el tamaño del recorte pinchando y arrastrando los manejadores, o de desplazar la zona que se recorta pinchando y arrastrando dentro de la zona recortada, si ponéis el cursor del ratón justo fuera de los límites de recorte, veréis que el cursor cambia a un icono de rotar. Esto nos permite también, al hacer el recorte, no únicamente cambiar el tamaño, sino también cambiar la inclinación del recorte. Aquí, por ejemplo, si queremos hacer este recorte, le damos a Enter, veis que nos hace el recorte con la inclinación que le hemos indicado. Deshacemos. Cuando estamos girando la zona de recorte, si tenemos pulsada la tecla Shift, veréis que nos hace el giro del recorte incrementalmente en ángulos de 15 en 15. ¿Veis? Va cambiando de 15, 30, 45, 60. Y si os fijáis, según nos va haciendo el giro, la zona de recorte se nos está haciendo más grande o más pequeña para no contener píxeles vacíos. Por supuesto, podríamos hacer esto más grande en la foto si quisiéramos, pero por defecto, al hacerlo automáticamente, se va a adaptar al tamaño de la imagen para contener pues, el máximo de píxeles posibles. Hay otra forma de recortar imágenes, aparte de usando la herramienta recortar. Ya explicamos en una lección anterior cómo funciona la ventana que aparece cuando le damos a imagen, tamaño de imagen, pero hay otra segunda ventana que es tamaño de lienzo. Si le damos a tamaño de lienzo, esta ventana es similar a la de tamaño de imagen, pero no nos va a cambiar el tamaño de la imagen, sino el tamaño del lienzo o del área de trabajo de la imagen. No sé si así explicado me entendéis, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico para que lo veáis más claramente. Ahora mismo esta es una imagen de 4536 píxeles de ancho por 2551 de alto. Si la hiciéramos más pequeña, en vez de 4000 y pico píxeles de ancho, la hiciéramos de 2000 y pico, no nos va a escalar la imagen como nos hacía en la ventana tamaño de imagen, sino que nos la va a recortar para dejarla a estas medidas. Le damos a OK para que veáis cómo quedaría. Nos avisa de que al hacerlo vamos a perder información de los píxeles que recortamos, le damos a continuar y veis que lo que nos ha hecho ha sido recortar el lienzo, no la imagen. Es como si estuvierais pintando en un cuadro, cuando recortáis el lienzo lo que os va a recortar es zona de la tela, pero la imagen que tenéis pintada va a seguir al mismo tamaño. Le damos a deshacer. Le damos otra vez a tamaño de lienzo. Habéis visto entonces que en estas medidas ancho y alto, si ponemos unas medidas menores nos va a recortar la imagen, pero si ponemos unas medidas mayores, en vez de 4000 ponemos 5000, lo que va a hacer es hacernos un lienzo más grande
y lógicamente esos píxeles adicionales que nos va a crear los tendrá que rellenar de alguna forma. Aquí abajo podemos decirle cómo queremos que nos rellene esos píxeles adicionales que nos va a crear, en este caso a los lados. Como lo que hacemos es darle mayor anchura, nos va a crear más píxeles por los lados. Podemos decirle que los píxeles adicionales sean de color blanco, de color negro, de color gris, de otro color que queramos elegir, por ejemplo el verde, o del color frontal o de fondo que tenéis aquí en la barra de herramientas. Vamos a poner, por ejemplo, el color de fondo, en este caso es rojo, le damos a OK y veis que en los laterales nos ha puesto los píxeles adicionales de color rojo. Deshacemos, volvemos a darle a tamaño de lienzo. Antes nos ha creado, al cambiar la imagen de 4000 y pico píxeles a 5000, nos ha añadido los píxeles adicionales a ambos lados. Eso es, porque aquí abajo le hemos indicado que la referencia sea al centro. Si la referencia fuera, por ejemplo, aquí podemos cambiarla que sea a la izquierda, los píxeles adicionales nos los va a crear a la derecha. Entonces, ¿veis? Le damos a OK. Y nos ha creado todos los píxeles, en vez de la mitad a un lado y la mitad a otro, nos los ha puesto todos a la derecha. Deshacemos, hacemos lo mismo ahora, pero ampliando anchura y altura. Y si ponemos aquí como punto de referencia la parte inferior derecha, pues veréis que los píxeles nos los creará hacia arriba a la izquierda. Deshacemos. Tamaño de lienzo. Aquí podéis cambiar el ancho y el alto del lienzo en unidades absolutas, en píxeles o en otras unidades que elijáis, o en tamaño relativo. ¿Qué significa esto? Pues si queréis, por ejemplo, que la anchura sea 200 píxeles más que el lienzo actual y que la altura sea 300 píxeles menos, pues nos hará una imagen más ancha y menos alta. Entonces nos creará píxeles nuevos por los lados y por arriba y por abajo nos va a hacer un recorte. Damos a OK y es lo que nos ha hecho. Cerramos esta imagen y vamos a abrir otra imagen diferente para explicaros otra opción muy interesante que tiene la herramienta recortar. Como hemos dicho antes, aunque lo habitual es que el límite del recorte de la imagen esté dentro de la imagen existente, también se puede hacer que este límite pues, sobresalga. En este caso, por ejemplo, pues si queremos hacer el recorte así, pues que por estos lados el recorte sobresalga. Entonces, si hiciéramos el recorte, aquí nos quedarían píxeles transparentes. Pero hay una opción, vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un recorte similar al que acabamos de hacer. Pero seleccionando aquí la opción según el contenido. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a rellenar los píxeles transparentes que nos quedan al hacer el recorte, nos lo va a rellenar con otros píxeles que va a generar Photoshop basándose en los píxeles que tiene cerca en la imagen. Vamos a hacer la prueba con esta. Tarda un poco más porque tiene que generar esos píxeles. Y veréis ahora que en las esquinas, pues estos píxeles ha creado aquí, en esta esquina de aquí y en esta de aquí, los ha generado basándose en zonas de la imagen que tenía próximas. Dependiendo de la imagen, va a ser mejor o peor el resultado. Aquí, por ejemplo, no se nota apenas. Y aquí, por ejemplo, pues nos ha duplicado esta rama de aquella manera y el resultado, bueno, no es el mejor, pero al menos sí es mejor que tener píxeles transparentes. Dependiendo de la imagen, pues igual luego hay que trabajar esta zona un poco más con otras herramientas para que no quede tan artificial, o no, igual nos sirve como aquí en esta esquina, pues los píxeles que nos ha generado, ya no de por sí, pues nos vale. Normalmente cuanto más detalles tenga la imagen en esa zona, más difícil será que el resultado sea bueno. La opción sí que puede ser muy útil cuando estemos trabajando con texturas más o menos uniformes como un suelo, un mar, un cielo. En estos casos, al hacer el recorte, nos puede ser muy útil seleccionar la opción según el contenido para generar píxeles adicionales en la imagen. Cerramos esta imagen y vamos a abrir esta otra imagen
para explicaros otra opción interesante que tiene la herramienta recortar. En este caso, bueno, es una imagen de un fondo de una ciudad. Veréis que aquí, además, en recortar está tenéis la opción enderezar. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues si tenéis una imagen que esté un poco inclinada, esta opción enderezar nos va a ayudar a colocarla pues que esté lo más recta posible. Para ello, pues la seleccionamos y vamos a hacer una línea sobre el horizonte. Marcamos aquí una línea, seleccionando 2 puntos del horizonte. Veis que ya de por sí nos dice aquí la inclinación de esta línea que acabamos de crear, que es 2,6 grados, y al soltar nos ha girado la imagen con esa inclinación. Como al hacer este recorte nos va a crear arriba y abajo, como hemos visto antes, píxeles adicionales, marcamos según el contenido, a ver qué nos hace. Y bueno, nos ha creado aquí píxeles que más o menos están bien. Y sobre todo nos ha puesto la imagen recta que estaba antes inclinada. Esta opción es una opción que es muy fácil de usar y que nos puede ser muy útil para poner rectas nuestras imágenes, para enderezarlas. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a abrir esta otra imagen con la que os voy a explicar otra herramienta que es similar a la herramienta de recortar y que la podéis encontrar aquí, en esa herramienta recorte con perspectiva, que nos sirve para hacer también recortes, pero como su propio nombre indica, en imágenes con perspectiva, en este caso pues la pared de este museo. Vamos a suponer, por ejemplo, que quisiéramos hacer un recorte de este cuadro de aquí, y de este cuadro de este militar. Con esta herramienta, igual que hacíamos con la herramienta de recorte normal, pinchamos y arrastramos y nos crea aquí una especie de rejilla. Tenemos también manejadores en las esquinas. En este caso vamos a poner los manejadores en las 4 esquinas del cuadro. Y cuando estén ya colocados, le damos a Enter y lo que nos va a hacer va a ser recortarnos la imagen, pero nos va a poner la imagen recortada como si la estuviéramos viendo de frente. Esto es muy útil, sobre todo muy rápido de hacer y nos puede ahorrar mucho trabajo, que haciéndolo de otra forma sería un trabajo pesado. Bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho sobre cómo recortar imágenes. Si os ha gustado podéis darle a me gusta al vídeo, podéis también suscribiros a mi canal para no perderos los siguientes vídeos de este curso que están por venir. Y nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.